Buenas criaturas del lado oscuro, en esta ocasión os traigo la reseña de Paranoia, de Fran Tilliez. Es un libro que me lo mandó la editorial Destino y me ha gustado muchísimo. Yo no soy de thrillers, ¿vale? No soy muy de thrillers, pero he de decir que Paranoia me ha atrapado y ha hecho que me plantease muchísimas de las cosas. Iba constantemente en el metro y en el tren dándole vueltas a todo lo que tenía que ver con Paranoia, a las piezas que te van dando a lo largo del libro. Es una historia muy impactante que entremezcla varias historias que parecen independientes en un principio, pero que al final todas, como suele ocurrir, están interconectadas. De momento os voy a enseñar la ficha del libro para que toméis apunte de esta maravillosa creación literaria. Y ahora vayamos un poquito con la historia. Ilan es un chico francés, no sé ni siquiera si se pronuncia Ilan, ¿vale? Pero voy a decirlo Ilan. Es francés y está pasando por un momento terrible por su vida. Su exnovia le dejó hace un año sin motivo alguno, sus padres fallecieron en un trágico accidente y él pues está un poco como perdido. Va del trabajo a la gasolinera a casa y no tiene muchas más expectativas. Su físico ha cambiado a raíz de que está arrastrando como una especie de depresión y últimamente está un poco rayado porque tiene la sensación de que alguien le espía, de que alguien le está observando y de que alguien está ahí. Todo da un giro cuando Chloe, su exnovia, se presenta en su casa para volver a traerle los fantasmas del pasado. Ellos dos se conocieron siendo cazatesoros. Vía online jugaban a juegos, y con juegos no quiero decir juegos de maquinitas, sino que juegos en internet que van dejando pistas en diferentes webs. Hay que seguir ciertas IPs, no sé, cierto hosting alojado, etcétera, etcétera. Y ellos iban siguiendo las pistas que les daban, iban a ciertos sitios de Francia, está ambientado en Francia, iban a ciertos sitios de Francia y seguían las claves para seguir avanzando en el juego. Al final, el premio, pues por ejemplo, ganaron un meteorito y un poco de dinero. Un fragmento de meteorito y un poquito de dinero. Eso les motivó a seguir. Ellos se conocieron así y en cierto momento en el juego Paranoia, que es un juego que está poniendo a prueba los miedos y la valentía de la gente, pues Chloe desaparece y le deja. Y claro, él abandona la búsqueda de Paranoia, él abandona todo y se centra en lo que le queda de vida. Él tiene un mapa guardado porque su padre era un gran investigador y le dejó un mapa cifrado. Y él quiere descubrir qué significa el mapa, pero no le va a ser fácil, no encuentra las claves, a pesar de que es un chico muy avispado y sabe hilar muy bien. Con la vuelta de Chloe, no solo vuelve ella, sino también vuelve Paranoia. Y entonces empiezan a enfrascarse en la búsqueda de Paranoia porque solo 8 personas podrán jugar el juego de verdad. Todo lo que han estado haciendo durante esos años ha sido como un precalentamiento para ir quitando jugadores que optaban a ese premio. El premio son 300.000 euros para retirarse ya una vida y claro, obviamente todo el mundo los quiere. A medida que van hilando y avanzando en Paranoia les empiezan a acontecer cosas que se salen un poco de lo normal. Por ejemplo, que a Ilan le incriminan de asesinato o que a Chloe la acosan totalmente con cruces mortuorias en su puerta. No voy a seguir diciendo mucho, aunque aquí detrás ya te lo cuentan, ¿vale? Al final, ellos pues logran entrar dentro de las tripas de Paranoia y lo interesante empieza cuando empiezan a jugar con otras 6 personas. El juego no es nada sencillo, es un juego de ir descubriendo cosas, de pistas, te van dando retos y tú tienes que irlos cumpliendo para conseguir llaves. Luego hay un suplemento de 1.000 euros o 10.000 euros por cada figurita de cisne negro que se encontraban. El cisne negro es el emblema de Paranoia. Y así ellos poder conseguir más dinero. Conclusión, al final los 300.000 euros se hacen un bote de casi $500.000 de euros aproximadamente. El problema viene cuando uno de ellos muere. Por otro lado tenemos la extraña historia de un loco que le cuenta a una doctora, una psiquiatra, qué sucedió en una cabaña un año antes de lo que os acabo de contar, en la que murieron 8 jugadores. No voy a decir nada, están las dos historias interconectadas, pero no voy a decir nada.
Y voy a dejar ya de hablaros sobre la trama del libro para contaros mis impresiones. Sobre los personajes, me gustaron muchísimo. Chloe evoluciona de una forma extraña durante todo el libro. Yo al principio no sabía muy bien qué pensar de ella, al final me ha gustado cómo lo han hilado todo, esa evolución de Chloe. Y Lan es un chico que no le acababa de pillar el punto, estaba muy enganchado en la historia, pero él me parecía muy lejano porque era como extraño, pero no extraño en el plan atrayente, sino extraño en plan, tío, tienes un problema muy grave, ve a mirártelo. En fin, es el típico personaje que no usaría yo de protagonista, yo no sería capaz de usar de protagonista porque tampoco sabría darle rodaje. Y sin embargo aquí Frank, el autor, ha sabido darle un rodaje y sacarle un jugo que es que es alucinante. Yo me quedo flipando de verdad con el libro. Yo a medida que avanzaba en su lectura me estaba quedando de piedra. Y además es que llegó un punto, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero llegó un punto en que yo ya no podía parar. Podía parar. Estaba enganchada, necesitaba saber qué pasaba, necesitaba descubrir todo el alma de Paranoia. Estaba como paranoica perdida. Vamos, yo llegaba al trabajo y llegaba dándole vueltas a Paranoia. Era alucinante lo que este libro ha influido en mi cabeza durante el periodo de tiempo en el que lo leí. Es una lectura que yo recomendaría muchísimo. No solo a los que les gustan los thrillers, sino también a los que no hayan leído nada por el estilo, ¿vale? Y quieran darle una oportunidad. Y también yo lo recomendaría a la gente que le gustan las tramas sobre puzzles y acertijos, ¿vale? Al margen de que sea un thriller o no, puzzles y acertijos. A mí me ha gustado muchísimo, ya os digo, el género thriller, el negro y tal, no es de mis favoritos, no me va casi nada, pero me ha gustado muchísimo, porque es que es como que no sabía muy bien qué estaba pasando, o sea, si era parte del juego, si no, y el avanzar con ellos, el ir descubriendo pistas con los personajes, era una locura, hasta llegar al gran final, ese que fue apoteósico, que yo estaba... A ver, me lo lía un poquito. Cuando empezó el libro yo saqué algunas conclusiones. Pensé, al final pasará esto y esto, así en plan, porque yo me gusta destripar las cosillas en mi cabeza y ver si luego he acertado o no. Con las pelis también lo hago y suelo acertar en casi todo. Y si bien acerté con ese primer pensamiento que tuve, acerté un poco en parte del final, otra parte del final me dejó como... Venga ya. O sea, es que no me lo podía creer. Es un libro que, repito, es que recomiendo, porque es que es una paranoia todo él. O sea, el libro es una paranoia pura y dura. Es buenísimo, exquisito. El autor, al parecer, tiene más thrillers de estos a los que yo, personalmente, voy a echar el ojo porque ya me ha dejado con la cosa. Si escribe así, si todos sus libros son por un estilo, no iguales, claro, pero por un estilo, es que yo quiero leerlos, oye. Así que me apunto a Frank Tillies como uno de los autores nuevos que me atraen para investigarlo y recomiendo totalmente el libro de Paranoia porque es que es algo que yo nunca había leído. Supongo que a lo mejor a los entendidos en el thriller les parece muy vulgar o muy normal. Ha cosechado muy buenas críticas en internet. Dicen que es su mejor obra a día de hoy. No sé cómo serán las anteriores, pero es que a mí esta me ha impactado muchísimo. Y hablando de Frank, aquí os dejo un poquito de su historia. Y no tengo mucho más que deciros, la verdad. El libro en sí, la encuadernación y tal, es sencillita. Este es el autor. Y a mí me ha gustado mucho, a pesar de que lo veáis así, anchote, se lee de un tirón. Yo me lo leí en una semana. Y os comento que yo solo leo cuando voy al trabajo. Tengo ahí un buen rato para leer y es ahí cuando aprovecho para avanzar lecturas. En realidad luego cuando llego a casa no paro, así que tampoco puedo leer. Y me lo leí en una semana y poco. Me duró nada, porque ya os digo, cogí el hilo y fue ya voraz. O sea, es que no podía parar. Tenía que terminar con la paranoia, tenía que leer qué pasaba, qué era, qué estaba pasándole a Ilan, qué le ocurría a Chloe.
¿Qué estaba causando todo ese embrollo dentro de donde les encierran? Que por cierto, no lo he mencionado, es un psiquiátrico mítico que había, que en las montañas perdido, que se clausuró un año antes y lo han reabierto para ellos 8 para que jueguen el juego dentro. Las instalaciones están abandonadas. Y es una pasada, de verdad. ¿A que esto del manicomio os da ahora una cosita de decir, hostia, un manicomio? ¿Estarán todos locos? Pues no, leeros el libro porque es alucinante. Y si queréis saber más de Paranoia, de Ilan, de Chloe y de cómo avanza, inclusive su relación sentimental, que también empieza a evolucionar de nuevo, aunque no os voy a decir cómo, tenéis que leeros Paranoia, porque yo no os lo voy a contar hoy. Dulces pesadillas, criaturas del lado oscuro. Suscríbete al lado oscuro para encontrar contenidos inimaginables.